Lorenzo Silva, un placer volver a verte. Igualmente. Esta vez vamos a hablar de Púa, ahora diremos quién es, pero hay una advertencia al empezar el libro. Dice, esta es una historia de ficción. Hechos como los que en ella se cuentan ocurrieron, ocurren y seguramente seguirán ocurriendo en diversos tiempos y lugares, pero ninguno de ellos, ni sus protagonistas o sus circunstancias, pretende lo relatado aquí ser reflejo fidedigno, ni siquiera aproximado. Así es. Yo, mira, a estas alturas del oficio, y llevo más de 40 años escribiendo literatura y literatura de ficción, creo que lo primero es la lealtad con el lector. Al lector no debes llamarlo ni a engaño, ni a equívoco, ni a confusión. Y bueno, hay un recurso que se utiliza a veces en literatura narrativa, ¿no? Que es el llamado roman à clef, ¿no? Bueno, pues la novela que remite a otras cosas. A mí no me gusta. Yo, si quiero hablar de algo, lo llamo por su nombre. Y tengo novelas que hablan de hechos reales y de personajes reales y aparecen con su nombre. En este caso, yo no he querido que mi relato fuera transposición de hechos concretos, de ningún episodio. La historia es la historia de alguien que se ve inmerso en un episodio de guerra sucia y, bueno, pues adquiere una serie de habilidades, vamos a decirlo así, que luego pone al servicio de un encargo que recibe de un amigo para una misión personal, ¿no? Pero no quiero contar ningún episodio concreto de guerra sucia. Me he inspirado en testimonios de todo tipo, de gente que ha estado en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra la delincuencia organizada, en organizaciones terroristas, en conflictos bélicos, es decir, personas que han estado muy cerca de la violencia y de la violencia extrema, digámoslo así, y de la crueldad de unos seres humanos sobre otros, pero yo no he querido hacer un trasunto ficticio de las peripecias particulares de ninguno de ellos. Al revés, me he querido remontar por encima de esa hojarasca, ¿no? De ese anecdotario de las guerras sucias, porque deberíamos hablarlo en plural, simplemente si pensamos en Europa occidental y el último medio siglo. Hay unas cuantas. De hecho, Púa, exagente secreto reconvertido a librero, ¿no? Me gusta cuando dice, cuando me hice cargo de la tienda, ya no era más que el rescoldo de una pasión extinguida. Sí, él ha sido muy lector y hasta hace sus pinitos de escritura en su juventud, hasta que viene algo que produce en su vida lo que Carlos Castilla del Pino llamaba una refracción. Hay personas que tienen la suerte, o que tenemos la suerte, me puedo incluir más o menos, salvo alguna cosilla, de que tu vida es más o menos lineal y va, pues tiene alguna cosa inesperada y demás, pero no hay un acontecimiento que lo atraviese como el rayo, ¿no? Y que haga que cambie de dirección. A mi personaje sí le pasa esto. Algo irrumpe como el rayo en su vida, corta el camino que llevaba, le empuja a tomar otro y algo que queda por el camino pues es la literatura, la lectura y la escritura. Eso lo leímos en las primeras páginas. Púa es un alias y quien le manda ese mensaje que todo el mundo nos quedamos con esa frase es Púa soy yo, me queda poco, te necesito. Se la escribe Mazo, un ex compañero. Y también es un nombre de guerra, ¿no? Los personajes los conocemos por su nombre de guerra, no, el nombre de verdad no aparece nunca. Además, el nombre de guerra tiene una circunstancia curiosa que es que te lo ponen otros. Te lo ponen otros siempre, ¿no? No son nombres autoadjudicados, siempre son nombres que se te imponen y que normalmente no pretenden realzar tus cualidades, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre buscan una manera de meterte un poco el dedo en el ojo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que él se pone en marcha porque un antiguo compañero con el que ha compartido muchas situaciones de peligro, al que le debe la vida, entre otras cosas, literalmente, le llama porque lo necesita y él no puede dejar de acudir. Cuando le explica lo que es, el motivo por el que le necesita, y el motivo es pues que su hija, que es lo que más quiere, está en una situación complicada de la que es difícil sacarla y no cree que nadie más que él pueda encargarse del asunto, no puede decirle que no puede decirle que no, aunque a lo que le invita a su antiguo compañero es hacer las cosas, o algunas de las cosas que hicieron en el pasado y que él preferiría no hacer. De hecho, alguna de ellas de entrada se niega a hacerla. Hay un momento en el que el amigo le sugiere que una manera de solucionar los problemas de su hija es eliminar físicamente a una persona, cosa que ellos han hecho en el pasado, y él le dice que hasta ahí no, que si puede evitarlo, prefiere ahorrarse cargar con otra muerte en la conciencia, ¿no? También al inicio de las frases así resaltadas, soy una mala persona, al igual que muchos otros, podría decir. Cuando uno acepta convertirse en una mala persona, poco importa lo demás.
ahondas en el concepto también de maldad, ¿no? Y los dilemas morales. Sí, mira, esto es así, ¿no? Hay muchas situaciones donde nos podemos convertir en una mala persona sin serlo necesariamente. Piensa en cualquier soldado de una guerra. A la guerra va mucha gente porque la reclutan. Ahora mismo en Ucrania hay un montón de gente que está en el frente, en una trinchera, con un arma, intentando no morir y buscando blanco en la trinchera de enfrente, y están allí porque los han movilizado. No han elegido ir allí. Están allí porque están allí o van a la cárcel. Y bueno, pues están movilizados y una vez que están allí, pues si te asignan un sector, tu trabajo es localizar al enemigo y si lo ves, hacerle el mayor daño posible. O sea, no vas a negociar con él, no vas a entablar una conversación a ver si se pueden limar las diferencias. No. Si aparece un enemigo, fuego y fuego lo más dañino posible, ¿no? Mi personaje se ve envuelto en una guerra, bueno, digamos no convencional, ¿no? Y además es una guerra que al principio sucede dentro de la legalidad, el combate en la compañía, ¿no? Sí, la compañía pues es una especie de agencia paraestatal, ¿no? Pero que se ocupa, podría ser un servicio de información, podría ser, bueno, pues se dedica, digamos, al principio a trabajar dentro de la legalidad contra una organización terrorista. Pero es que hay un momento en el que, como la lucha dentro de la legalidad no funciona, alguien decide, vamos a dar un paso más, y que una parte de nuestra gente, de la que forma parte PUA, una parte escogida, porque es gente que consideramos que es especialmente competente, que es especialmente íntegra, aunque esto parezca una paradoja, le vamos a dar licencia para hacer cosas que no se pueden hacer. Y cuando se traspasa esa línea roja, ¿qué ocurre? Pues ocurre que no hay vuelta atrás. Mira, eso aquí no sale ningún guardia civil, como en otras de mis novelas, ¿no? Pero el fundador de la Guardia Civil, en la cartilla que escribió para sus hombres y que se publicó en 1845, dice algo así como: el honor es la divisa de la Guardia Civil, debe por consiguiente conservarlo sin mancha, una vez perdido no se recobra jamás. Fíjate qué sentencia, ¿no? No se recobra jamás. Una vez que te has convertido en un criminal, ya no dejas de serlo nunca. La sociedad te puede perdonar, tus antecedentes penales se pueden cancelar, pero tu crimen, en la dimensión moral individual que tiene un acto criminal, sobre todo cuando supone la eliminación de otra persona, o el maltrato de otra persona, o el abuso sobre otra persona, o quebrantar la voluntad de otra persona, eso ya lo eres para siempre. Hablábamos de Vera, la misión de PUA es encargarse de Vera, hija de Mazo. ¿También es hija de la organización, Vera? Es una consecuencia, es una chica que ha nacido en una familia donde el padre tiene una vida muy peculiar. Es un padre amoroso desde el principio, es un padre que la quiere, es un padre que además decide algo que, por ejemplo, PUA evita, ¿no? Que es formar una familia. Algo que con esa vida es muy complicado y asume pero que... PUA se enamora, ahora hablamos. Sí, PUA se enamora, pero no forma una familia, no forma una familia. Sin embargo, Mazo sí forma una familia y apuesta por formar una familia. Pero aunque él lo intente con su mejor voluntad, su vida no es una vida normal. Y sobre todo, cuando él abandona la organización, la compañía, pues tampoco sale indemne, sale bastante tocado. Y una persona tocada normalmente no es alguien con quien sea cómodo convivir, por lo que en cierto modo la mala relación que existe entre ellos, esa sensación que tiene Vera de no tener realmente una cobertura y esa necesidad que tiene de huir de su propia casa para buscarse su propia vida, en parte es consecuencia de que su padre es alguien a quien la pertenencia a esa compañía y la dedicación a esa actividad pues le ha desbaratado la vida y el carácter, ¿no? Destacamos otra frase: se os va a otorgar una prerrogativa que en manos de un desaprensivo conduciría a la catástrofe. Sí, ejemplos hay, ejemplos hay, ¿no? Hay episodios de guerra sucia, más y menos conocidos, donde, bueno, pues alguien ha decidido vamos a cruzar la raya y en lugar de medir muy bien cómo, cuándo y con quién o con quiénes, pues se le ha otorgado esa responsabilidad a personas poco cuidadosas, poco íntegras, poco escrupulosas, que a su vez, por ejemplo, pues han acabado contratando delincuentes para hacer los trabajos y finalmente esos delincuentes pues a lo mejor han acabado eliminando a una persona que no tenía absolutamente nada que ver con la organización a la que se trataba de combatir, ¿no? Eso ha pasado. Y Lorenzo, ¿cómo es el alma de aquellos que luchan al margen de la ley?
Pues los que salen en la novela, que son un trasunto hasta cierto punto de casos reales, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo creo que hay gente que probablemente habrá algunas personas que tengan un cierto elemento de psicopatía o de falta de empatía o de gusto por la violencia. No creo que sea lo predominante, ¿eh? También me imagino que hay personas que tienen ese espíritu aventurero, ¿no? De no quedarte donde se quedan otros, ¿no? También puede que haya personas que estén un tanto fanatizadas, ¿no? Por ideología, por religión, por patriotismo, por lo que quieras, ¿no? En el caso de mi personaje, lo que le mueve es una rotura, una rotura interna, ¿no? Y yo, fíjate, hablando con gente que ha estado en este tipo de situaciones a los dos lados, ¿no? O bien muy comprometido con la lucha antiterrorista, por ejemplo, o bien dentro de una organización terrorista, cuando rascas siempre al final hay un trauma, hay una ofensa, hay una humillación, hay una afrenta de la que han sido víctimas o ellos o los suyos. Y ese es un poco, esa es la piedra angular de su compromiso, ¿no? Hablando con ETA, a mí me sorprende, con gente de ETA, me sorprendía que siempre salía el bombardeo de Guernica. Es decir, siempre estaban vengando el bombardeo de Guernica, ¿no? Como si en la guerra civil solo se hubiera bombardeado Guernica y además solo se hubiera bombardeado a los vascos, ¿no? Y hubiera sido la aviación española, la Legión Cóndor, la aviación alemana, que fue la que bombardeó Guernica, bombardeó también masivamente Madrid, Valencia, Barcelona, muchas más bombas, muchos más muertos, ¿no? Y sin embargo, pues ellos tenían clavada esa afrenta del bombardeo de Guernica como algo... El bombardeo de Guernica fue un acto de terrorismo de Estado, de terrorismo bélico, ¿no? Guernica, de hecho, fue un laboratorio para el terrorismo bélico que a día de hoy sigue practicando Putin en Kiev, por ejemplo, ¿no? Que es bombardear a la población civil. Claro, si a ti te han bombardeado una ciudad y han despanzurrado niños, pues te aferras a eso para, entre otras cosas, hacer lo que hizo ETA. ETA mató niños. Y los mató no por accidente, sino con plena conciencia de que los iba a matar. Y al final, ¿cuál era el presupuesto filosófico? Pues que, en su interpretación, España había bombardeado Guernica y había masacrado a niños vascos. Por lo tanto, se podían matar niños españoles. En la novela, volviendo a Púa, Lorenzo, porque la figura del infiltrado la resaltas, cuando él se enamora, que estábamos comentando antes, ¿cómo gestiona esos sentimientos? Pues de entrada, yo lo que intento contar en la novela es que él se enamora de verdad. Es decir, no es una impostura, no es la chica le gusta de verdad y además él está solo, porque está fingiendo ser quien no es, está fingiendo haber nacido en un lugar donde no ha nacido, que es su lengua la que no es su lengua materna, que puede simpatizar con una organización terrorista en la que se acaba infiltrando y en cierto modo está lejos de los suyos. Bueno, su familia, de hecho, ha desaparecido ya hace tiempo, su pequeña familia, sus hermanos, sus padres están muertos, ni siquiera tiene el calor de su organización, es un hombre que está solo y esa mujer le da calor humano, con lo que realmente la necesita y se enamora profundamente de ella. Pero claro, él está vigilando todo el tiempo, los suyos, porque un infiltrado siempre está monitorizado por la organización que lo infiltra, ¿no? Y sabe que no puede ocultarle a su jefe que tiene una novia y bueno, pues le dice, mira, esta chica me gusta y demás. Y le tiene que vender. Y le dice, mira, yo creo que me va a venir bien porque me sirve para mejorar mi cobertura, ¿no? Si tengo una novia, pues despertaré menos sospechas que si soy un hombre solo que está viviendo en una ciudad. Y efectivamente es así. Y el jefe le compra, ¿no? Le compra la idea después de ponerlo un poco a prueba, ¿no? Pero le compra la idea. Y a partir de ahí no sabe si él realmente prevalece esa mejora de su cobertura o sus sentimientos. Él te dice que sigue enamorado de ella. Incluso cuando finalmente consigue su objetivo y tiene que salir corriendo para que no lo maten, pues él se va sin despedirse, pero se va desgarrado porque está abandonando a una mujer a la que verdaderamente quiere, ¿no? Con lo que en la misma cabeza, en la misma persona, en el mismo corazón, caben el amor a una persona y la capacidad de engañarla y, en cierto modo, de manipularla. Y la historia es contada en primera persona, es una especie de confesión, ¿no? Es una confesión. Es una confesión. No queremos contar mucho. Es una confesión y por eso al final hay una reflexión sobre las confesiones, ¿no? que bebe de una reflexión que a mí en su día me gustó mucho de Kafka sobre el valor que tiene la confesión y esa confesión tiene un destinatario, ¿no? Eso se verá al final del libro, quién es el destinatario. Vamos a ir terminando, pero un par de preguntas más. Todos los lugares tienen unas cloacas, nadie quiere mirarlas, pero ahí están. Todo el mundo... Todas las organizaciones humanas establecen, por razones diversas, y normalmente suelen ser
elevadas razones, altas razones, a veces las más altas razones, esta es una paradoja interesante, pues en virtud, en aras de esas elevadas razones, se organizan tinglados subterráneos. Yo prefiero la palabra subterráneo a cloaca, porque la cloaca tiene la connotación de que huele mal, ¿no? Yo creo que la metáfora no es tanto por lo maloliente que es, que esto es hasta redundante, ¿no? Si es ilícito, pues ya no huele bien, ¿no? Sino porque no sucede en la luz, es decir, sucede donde no miramos, donde no llega la luz del día, porque interesa que sean actividades subrepticias, ¿no? Y a mí me resulta siempre gracioso, o curioso, o singular, o llamativo, ¿no? Que haya personas que hablan con mucha contundencia de las cloacas ajenas, ¿no? Mientras cuidan las propias. No solo las cuidan, sino que las desarrollan y hasta las diversifican, ¿no? No sé, por poner ejemplos concretos, a mí no me importa hacerlo porque creo que son más ilustrativos, ¿no? Digamos, el pulso entre el independentismo catalán y el Estado, ¿no? Pues algunos servidores del Estado organizaron unas cloacas, ¿no? Esa policía patriótica que fabricaba sumarios y pruebas falsas contra los independentistas. Son cloacas, sin ninguna duda, en el sentido de que son actividades subterráneas e ilícitas, ¿no? Pero quienes hablan muy escandalizados, ¿no? De que aquí se juega, ¿no? Como dirían en Casablanca, pues tenían sus propias cloacas, donde estaban malversando dinero público, donde estaban elaborando listas negras, donde estaban preparando leyes secretas, donde estaban eliminando los derechos políticos de las minorías, donde estaban haciendo una serie de maniobras que también ocurrían en los subterráneos, pero como son las nuestras, esas no son cloacas, esas son, bueno, porque a fin de cuentas nuestro fin es elevadísimo, ¿no? Que es la independencia y la redención de Cataluña de su esclavitud secular, ¿no? Sí, todo esto es maravilloso, suenan los violines y vemos un horizonte con un arco iris, ¿no? Pero al final hay alguien engañando, hay alguien quitando dinero de los hospitales para meterlo en esto, hay alguien que está haciendo listas negras de los que no son afectos para sacarlos de los sitios críticos, hay alguien que está pisoteando los derechos de quien no piensa como él y lo está haciendo no a la luz del día, sino en un subterráneo, lo que también son cloacas, ¿no? También lo son. Y ya por último, queda claro que no hay héroes en esta historia. No. Hay personas más o menos desviadas, más o menos confundidas, ¿no? con una vida más o menos torcida, pero no hay héroes. Y algo que también a mí me interesaba resaltar, que es que no hay medallas, no hay reconocimientos, ¿no? Digamos que los trabajos de la compañía a veces conducen a éxitos, obtienen información que al final lleva a detenciones, ¿no? Y esas detenciones, las medallas siempre se las ponen otros, ¿no? Y cuando aparecen los que están poniéndose las medallas oficiales... Pero ellos son peones, al final. Sí, pero aceptan con un cierto grado de sacrificio y de compromiso personal correr graves riesgos, hacer cosas muy comprometidas y que nunca les vayan a reconocer, porque oficialmente no existen. Eso siempre me ha impresionado, ¿no? La gente que en un mundo que, bueno, pues son reprobables por muchas cosas, ¿no? Pero en un mundo en el que todo el mundo compite, o sea, todos quieren llevarse la medalla, que haya alguien que asuma de entrada que para él no va a haber nunca ninguna medalla, ya por lo menos lo convierte en alguien singular. Muchísimas gracias, Lorenzo Silva, un placer y felicidades por esta historia, enhorabuena por entregarnos pues, un libro más del que podemos disfrutar. Pues muchas gracias a ti, Rocío, como siempre.